En 2013, dos grandes divas de la música iban a regresar más fuertes que nunca. Lo que nadie esperaba era que estos comebacks se iban a convertir en una de las competencias más icónicas del panorama pop. Tanto Roar como Applause fueron dos sencillos que marcarían el regreso de Katy Perry y Lady Gaga, las cuales desde principios del 2010 impactaron y lideraron el ámbito musical. Sin embargo, tuvieron la desdicha de ser comparadas por culpa de los medios de comunicación, provocando una batalla innecesaria, no solo entre las cantantes, sino también discusiones y enfrentamientos entre los fandoms de cada una. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de toda la historia detrás de esta trascendental lucha que marcó un antes y un después en la cultura popular. Roar vs Applause. Para poder entender el contexto de esta confrontación, hay que comprender en qué punto estaba cada cantante. Lady Gaga venía de empezar una trayectoria exitosa desde The Fame, y su EP, The Fame Monster, la catapultó en la esfera mundial, y este éxito continuaría con su último lanzamiento, Born This Way. Eras ya analizadas en el canal. Gaga había escandalizado y revolucionado la industria tal como se conocía en aquel momento. Cada récord roto o cada premio ganado era un triunfo para su estatus en el pop. No obstante, esto también provocó la furia de muchos de sus haters, que tarde o temprano saldrían a la luz. Por desgracia, a principios del 2013, tuvo que cancelar The Born This Way Ball Tour, una de las giras más prestigiosas de su recorrido musical. Esta cancelación se debió a una lesión en la cadera que obligó a la madre monstruo a tomar un descanso de los escenarios. No solo los haters se burlaron de ella, diciendo que su carrera había muerto, sino también muchas personas se volvieron en su contra, que ella misma consideraba sus aliados. Lady Gaga estaba acabada. Uno de los anuncios que paralizó al mundo entero mostraba a Gaga mirando al espectador mientras escuchaba una muchedumbre abucheándola. Asimismo, se mostraban estas mismas frases que la despreciaban, sonando de fondo su nuevo tema y con el mensaje final: "Stop the drama, start the music". Internet explotó, y todos los críticos empezaron a hablar del regreso del artista, y cómo callaría las difamaciones que la tachaban como terminada. Así es como el 12 de agosto llegaría Applause. Katy Perry, desde su segundo disco de estudio, Teenage Dream, ya analizado en el canal, cosechó éxito tras éxito, llegando a la cima en las listas de música a nivel global, igualando el récord del rey del pop, posicionando 5 números 1 consecutivos en el Hot 100 de Billboard. La californiana tenía la industria pop a sus pies, y cada canción que lanzaba se convertía en un hit inmediato. Aunque en el mundo laboral alcanzó un estatus respetable en la cultura popular, su vida personal se vería amenazada por un divorcio, pero de ese dolor resurgió con 2 sencillos triunfantes, y con ello la reedición de su último álbum, mostrando su lado más oscuro, apartando esa faceta infantil y colorida que tanto llegaron a criticarla, pero que formaba parte de su esencia. Katy Perry, quemando su icónica peluca azul, marcó unas expectativas enormes por su gran regreso, especulando que su nuevo material iba a ser más maduro y sombrío. A su vez, vino acompañado con diferentes vídeos promocionales de su nuevo single, como el inolvidable teaser de ella asistiendo al funeral de su antigua era. El 12 de agosto, Katy Perry iba a arrasar con Roar. Cuando salió Roar, la tan esperada temática oscura se esfumó. No obstante, esto no detuvo su apoteósico desempeño crítico y comercial, y aunque tuvo un pobre debut en los listados estadounidenses por culpa de las filtraciones, pudo saltar en la siguiente semana al número 2 del Hot 100. Y con la llegada del vídeo musical, donde se mostraba a Katy sobreviviendo en una jungla y convirtiéndose en la reina de la misma, el tema pudo tocar el número 1, convirtiéndose en su octavo sencillo en conseguir dicho logro. Applause, por su parte, trajo un lado más artístico e innovador del artista, con un videoclip donde Gaga presentó una variedad de escenas y disfraces visualmente cautivadores, mostrando su estilo artístico referente al cine expresionista alemán y a Andy Warhol. Su estreno fue presentado a lo grande en el Times Square, recibiendo una ovación de parte del público, alcanzando en su segunda semana el top 5 en el Hot 100, y aunque seguía siendo un enorme triunfo para la cantautora, obteniendo críticas favorables por parte de los expertos musicales, para aquellos tiempos, el no tocar el número 1 era sinónimo de fracaso. Pero ¿qué fue lo
lo que empezó esta competencia entre estas dos titanes del pop. Los motivos de esta rivalidad se basan en dos grandes puntos. En primer lugar, debido a la proximidad en los lanzamientos, y el hecho de que ambas canciones eran muy esperadas. Hubo un cierto nivel de especulación entre la prensa y los fanáticos sobre qué sencillo funcionaría mejor en las listas. Por otro lado, cada una se mostraba parcialmente neutra en esta confrontación creada por el público, dejando claro la admiración que se tenían la una a la otra. Y es que el segundo motivo de esta lucha son los medios y los fandoms. Tanto los Little Monsters como los Katy Cats desempeñaron un papel importante en la promoción y el apoyo en sus respectivos sencillos. Por una parte, los fanáticos participaron en debates en línea, campañas de transmisión y promociones creativas para mostrar su lealtad y entusiasmo. Pero por otra, hablaron sobre una posible rivalidad entre las dos intérpretes, ocasionada por las especulaciones de los medios de comunicación, comparando los sencillos en términos de rendimiento, reproducción y ventas. El hecho de poner en contra a dos grandes artistas femeninas no es algo nuevo, sino una estrategia de las discográficas para dar más furor al nuevo material que presentaban las cantantes. Siguiendo con la promoción, no podemos olvidar las icónicas actuaciones en los VMAs del 2013. Tanto Lady Gaga como Katy Perry interpretaron sus respectivos temas, dejando una huella en la cultura pop y en la historia de la premiación. La interpretación de Lady Gaga fue la obertura de la ceremonia, y su regreso a los escenarios después de su recuperación de cadera. La madre monstruo recibió abucheos, que formaban parte de la performance, que más tarde se transformaron en aplausos mezclados con la canción, deslumbrando con sus múltiples cambios de vestuario, elementos teatrales y acabando con su característico atuendo de Afrodita. En cambio, la actuación de Katy formó parte del cierre de la gala, contando con la escenografía de un ring de boxeo, llenando de energía y alegría al público. Los titulares mencionan con frecuencia la batalla entre Gaga y Perry, creando una sensación de competencia entre sus fanbases, provocando odio y amenazas entre ellos y las divas, y con ello el dilema de qué próximo disco iba a arrasar en las listas de éxitos. Roar transmitió un mensaje fortalecedor de autoconfianza, caracterizado por su sonido pop rock edificante y un mensaje motivador para sus oyentes. Su cuarto disco de estudio, Prism, marcó una etapa más introspectiva y personal para Katy Perry. El álbum trató temas de autodescubrimiento, resiliencia y crecimiento personal. Applause profundizó en temas de fama, autoexpresión y el deseo del reconocimiento, presentando elementos electrónicos y dance pop, en la línea con la reputación de Lady Gaga en crear sonidos pop innovadores. Gaga tenía como objetivo explorar la relación entre el arte y la cultura pop. Ella pretendía que su siguiente trabajo discográfico fuera una experiencia multimedia, mezclando música, moda y tecnología, naciendo así Art Pop, álbum con el que hablaremos más adelante con un documental celebrando su 10º aniversario. Después de todo, ¿quién ganó realmente la batalla? En retrospectiva, la batalla entre Lady Gaga y Katy Perry en 2013 refleja la naturaleza competitiva de la industria de la música y el impacto de la manipulación de los medios en la percepción pública. Si bien la rivalidad podría haber sido muy exagerada, los verdaderos ganadores fueron los fanáticos que pudieron disfrutar de la nueva música de estas reinas. Roar y Applause siguen siendo canciones importantes en el panorama musical de principios de la década de 2010, y tanto uno como otro dejaron huella en la cultura pop. Incluso inspiraron capítulos como uno de la famosa serie Glee, donde abarcaban esta lucha. Roar se convirtió en un himno de empoderamiento y positividad, resonando entre los oyentes de diferentes grupos de edad. Applause, por otra parte, se destacó por su exploración de la fama y los problemas de ser una figura pública. A largo plazo han seguido estando asociadas con las carreras de sus respectivas artistas, demostrando su capacidad de reinventar su música y adaptarse a las tendencias cambiantes de la industria. Esta competencia ahora forma parte de la historia de cada uno de los amantes del pop, incluyéndome, siendo el inicio de mi fanatismo y amor por la música popular y la razón por la creación de este canal. Y a 10 años después es un bonito recuerdo homenajear este momento tan icónico e incomparable. ¿Y tú, recuerdas este enfrentamiento entre estas dos divas? ¿Qué otro momento que marcó en la cultura popular quieres que hablemos? Menciónalo en los comentarios, te estaré leyendo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales y a mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.